Veo al gobierno y a sus instituciones y a la izquierda en general cayendo en contradicciones y en bulos y en mentiras. Vale ya de bulos, porque veo mucho nerviosismo, veo mucha manipulación. El mal tiempo, como es normal, en estas situaciones produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a la Eliana con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento. Voy a hacer lo posible por no enfadarme demasiado en este vídeo. Pero de verdad que me voy a tener que esforzar mucho, pero mucho. Y supongo que vosotros también, porque seguramente os acordáis, ¿no?, del vídeo este en el que Mazón compareció en las Corts Valencianas sin explicar absolutamente nada de lo que esperábamos que explicase. Ni media explicación sobre el asunto del Ventorro, ni media explicación sobre por qué estuvo durante 5 horas completamente incomunicado en un restaurante con la periodista Maribel Vilaplana, ninguna explicación sobre por qué lanzaron la alarma a las 8 y 12 de la noche cuando había gente ya que estaba perdiendo la vida y con el agua por el cuello. Bueno, pues con lo que nos hemos enterado hoy es lo que faltaba. Es de verdad lo que faltaba. En el vídeo este, una parte de la comparecencia, lejos de hablar sobre lo que todos queríamos escuchar, el tipo dice, usando la excusa más cutre que se ha utilizado en la historia de la política, que llegó tarde a un sitio, vamos, al centro de coordinación de emergencias, porque resulta que había mucho tráfico. Bueno, pues esto es mentira y se ha podido demostrar. Enseguida vemos la demostración con datos, y además con datos de su propia consejería, de su propio gobierno y también de la DGT. Pero acordaos cómo lo decía el pedazo de sinvergüenza. Tuve mi agenda plenamente consciente de cómo estaba la situación y sabiendo que la consejera de Justicia e Interior, junto con su equipo, ya se había desplazado a algunas de las zonas afectadas por la crecida del Magro. Que estos primeros 10 segundos también mandan narices, porque dice que mantuvo su agenda a pesar de que sabía cómo estaba la situación. ¿Me estás diciendo de verdad que sabiendo el riesgo que había, que sabiendo que la Universidad de Valencia había dicho a sus alumnos que no fuesen, sabiendo que la Diputación de Valencia había dicho a sus trabajadores que se fueran a casa, sabiendo incluso que la maldita embajada de Japón había advertido a los turistas japoneses que no saliesen de casa ese día, él, a pesar de todo lo que sabía que podía ocurrir, mantuvo su agenda, y su agenda era irse a comer al Ventorro, al maldito Ventorro? Llevo 10 segundos de vídeo y ya me he enfadado, lo siento, he fallado a mi promesa al principio. Y que se estaba en contacto con la delegación del gobierno. Los recursos estaban en prealerta, los avisos se habían enviado y la gestión de la posible emergencia... Los avisos se habían enviado. Mentiroso. Hasta las 8. Cuando fui advertido de que la situación en la presa de Forata se agravaba, me desplacé al centro de coordinación de emergencias donde estaba constituido y trabajando el CECOPI. No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal, en estas situaciones produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a la Eliana con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento. Bueno, pues ahí está. Llegó tarde. No porque estuviese en el Ventorro encerrado durante horas, que a saber qué haces en el Ventorro durante horas encerrado. Porque comer, puedes comer durante media hora, una hora y media como mucho, si le metes sobremesa y postre, café y puro. Pero ante 4 o 5 horas no. Pero eso ni mu, nada. Eso sí, todo tipo de detalles sobre lo complicado que fue el trayecto hasta el CECOPI, que apenas hay 20 kilómetros de distancia de donde estaba hasta donde estaba el CECOPI, que es el centro de emergencias, y resulta que el trayecto era muy complicado y el tiempo produjo una gran densidad de tráfico y alargó el trayecto. Que no. El trayecto lo alargó, no haber estado donde tenías que estar desde el primer momento, que eran desde las 5 de la tarde cuando estaba constituido, y aún así tarde, el centro de coordinación de emergencias. Y es que resulta que nos hemos enterado de lo siguiente. Lo publica eldiario.es la periodista Raquel Ejerique. Mazón mintió, tampoco es una novedad esto que mintiese, pero mintió en las Cortes porque datos oficiales, que eso es lo relevante, datos oficiales de su propio gobierno y de la DGT revelan que no existió ningún atasco que retrasara su llegada a la reunión de emergencia por la Dana. ¿Cuándo, maldita sea, dimites, Mazón? Y otra pregunta para Feijóo. ¿Cuándo narices le vas a pedir al señor Mazón que dimita y dejas de protegerlo? Porque te estás desgastando también, Feijóo, protegiendo a este sinvergüenza. Atención a esto. No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal en estas situaciones, produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a la Eliana. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, mantuvo en su comparecencia oficial en las Corts Valencianas el pasado 15 de noviembre para explicar su gestión de la Dana que el día de la tragedia tuvo dificultades para llegar al CECOPI, el Centro de Coordinación Operativo Integrado, que se celebraba en una localidad a 19 kilómetros, en línea recta desde el Palau de la Generalitat y donde supuestamente estaba Mazón. Supuestamente, porque no ha reconocido hasta ahora que estaba en el maldito Ventorro.
Por cierto, una cosa que sí ha reconocido Maribel Vilaplana, que ha roto su silencio y ha detallado cómo fue la comida con Mazón. Enseguida vemos esta noticia y ya la comentamos en el podcast esto. Pero que él no lo ha reconocido. Que es lo principal que la ciudadanía valenciana y los españoles en general se merecen que expliquen. ¿Dónde estabas? ¿Estabas en el Ventorro? Entonces dimite, pedazo de sinvergüenza. Pues que no contento con eso, nos miente en la cara. Llegué tarde por el tráfico. Ya. El mal tiempo y el estado de las carreteras, según la versión que dio el presidente en sede parlamentaria, habría retrasado más su asistencia a la reunión clave en la que su consellera cesada, Salomé Pradas, estuvo desde las 5 de la tarde mientras él comía con una periodista para hablar de temas extemporáneos. Pero ni hacía mal tiempo, ni llovía, ni había atascos en la carretera que lleva al CECOPI. Pradas, según la propia versión de presidencia de la Generalitat, llamó a Mazón a las 18:45, la consejera a la que ha cesado ahora, por cierto, y le puso un antecedente sobre la gravedad de la situación. En ese momento, siempre según la versión de Mazón, habría salido de su despacho hacia Leliana, encortando dificultades para llegar al centro de mando de la emergencia, al que llegó pasadas las 19:30. Con las riadas arrasando la provincia, muertos y personas intentando sobrevivir sobre capós y tejados. El tipo estaba en el coche yendo para allá, cuando la gente ya estaba literalmente muriendo, o agarrándose desesperadamente a la vida, sobre capós de coches, de autobuses, o aires acondicionados en las fachadas. Y el tipo ahí diciendo, no, es que voy tarde porque claro, hay un poco de tráfico. Pues atención, datos oficiales de la Consellería de Infraestructuras de su propio Consell, así como los registros de la Dirección General de Tráfico de la DGT, muestran que en la tarde del 29 de octubre, cuando se desbordaron el Barranco del Pollo y el Río Magro en la carretera que debía llevar al presidente desde su despacho al epicentro de la gestión, no había ninguna incidencia y la circulación era totalmente normal, como cualquier día. La CV35, conocida como pista de Ademuz, está al norte del Barranco del Pollo, en una zona que no se ha visto afectada por las riadas. Y lo dice su propia consejería de su propio gobierno, la Consellería de Infraestructuras y la DGT. Es que cuando eres un mentiroso, al menos ten la decencia, para la gente a la que mientes, de que no sea tan sencillo desmontar tu versión. Lo que es tan sencillo como preguntar a la DGT. O ir a su propia consejería, a los datos que hay, si había atascos o no había atascos. Según el registro oficial del CGSM, el organismo autonómico de gestión de vías de la Consellería de Infraestructuras, no hubo esa tarde ningún problema de relevancia en ese punto. Los registros sí recogen una incidencia, pero es a las 22 horas, a las 10 de la noche, por una inundación en el punto kilométrico 85 a la altura de Titaguas, mucho más allá de donde se estaba celebrando el CECOPI y con Mazón ya en la sala y compareciendo por primera vez ante las cámaras. El tráfico habitual. Los datos de aforo e incidencias de la DGT confirman lo mismo. El día 29 de octubre por la tarde, la carretera que va desde la ciudad de Valencia al Centro de Coordinación Operativo Integrado no presentó ninguna anomalía. El tráfico habitual de cualquier día, confirman fuentes oficiales tras la consulta a los registros técnicos. Lo habitual en esa carretera pueden ser pequeñas retenciones de entre 3 y 5 kilómetros en hora punta. El tiempo desde el Palau hasta el 112 se tarda unos 25 minutos por carretera. Es decir, que si llegó tarde, no es porque hubiese atasco, porque la DGT dice que no hubo atasco, y no porque hubo desbordamientos ni mal tiempo, porque literalmente su propia consellería dice que no hubo mal tiempo. Además, como es público y conocido por cualquier persona que estuviese ahí en ese momento, es que también, mira que mentirle a la gente que estaba en ese momento ahí, que sabe si hacía mal tiempo o no hacía mal tiempo, ese mal tiempo que adujo el presidente que pudo complicar su llegada tampoco existió, porque ni siquiera llovía, ni en la ciudad, ni en el cinturón metropolitano, como tampoco en las ciudades del Horta Sud que quedaron arrasadas, salvo algunos chubascos aislados durante la mañana. El día 21 de octubre se recordará por las enormes cantidades caídas en las cabeceras del río Magro y del Pollo, mientras la capital y su entorno vivían con normalidad. Entonces, si en la capital no caía agua, ¿de qué nos habla del mal tiempo? No, pues claro, aprovecha que todo el mundo sabe que la tragedia que hubo para decir, no, es que esa tragedia también me afectó a mí y no pude llegar rápido con el coche. Que es mentira, que ahí no llovía, pedazo de mentiroso. Que es una mentira equivalente, si no fuese mucho más grave, a la de un niño que no ha hecho los deberes ese día y le dice al profesor que se las ha comido el perro. No, profe, los deberes se me los comió el perro, por eso no los he traído. No, verán, ciudadanos y ciudadanas, valencianos y valencianas, que no llegué a tiempo donde tenía que estar desde el primer momento, porque resulta que había mucho tráfico y no llegué, vaya atasco me he comido. Eso cuela, pues si tienes cualquier otro trabajo, podría colar. Si eres el presidente de la Generalitat Valenciana, que estaba en el Ventorro, que todo el mundo sabe que estabas en el Ventorro, no cuela. No cuela. A ver si piensas que la gente es tonta.
Además, como es público, bueno, si el presidente llegó pasadas las 19:30 horas a la CECOPI de la Eliana, según testigos presenciales, quiere decir que en el caso de que estuviera en el Palau de la Generalitat, salió pasada las 19 horas, contando con un trayecto en coche particular que no lleva escolta ni tiene posibilidad de que le abran paso, en cuyo caso aún se podría haber tardado menos. Claro, si llevase escolta y le hubiesen abierto paso para llegar rápido, todavía habría sido menos de los 25 minutos. Pues si se supone que fue con coche particular y tardó lo que se tarda normalmente cualquier persona, es que nos está mintiendo. ¿Qué hizo Carlos Mazón entre las 18 horas que acabó la comida? Que acabó la comida, en fin, también, que acabó la comida a las 6 de la tarde, es que simplemente leer esto ya hace que te arda la sangre. Con la periodista Maribel Vilaplana. Y las 19:10. ¿Qué hizo esa hora y 10? Lo que hizo en ese momento sigue siendo un misterio. Nos está mintiendo, se está riendo de nosotros en la cara y no hay manera de saberlo. Desde Presidencia se han mantenido diversas versiones y horquillas horarias. Primero dijeron que era una comida privada, después que era una comida trabajo, después una comida privada de trabajo. También dijeron que había quedado a comer con el líder de la patronal valenciana. Después el líder de la patronal valenciana lo desmintió y dijo: yo con este señor no he comido hoy. Después resulta que nos dieron la versión de que desde el restaurante El Ventorro se fue a trabajar a su despacho en el Palau de la Generalitat, en el casco antiguo de la ciudad. Allí supuestamente recibió la llamada de la consellera Pradas, que ha sido cesada, una de las que se ha cargado como cabeza de turco para intentar librarse de su responsabilidad, y tampoco ha especificado públicamente si le intentó contactar antes y si lo pudo o no localizar. Porque el tipo, recordemos, estaba en El Ventorro. Días después de la Dana se conoció que el día antes de las riadas, a las 6:28, el presidente llamó al alcalde de Cullera y le dijo, según la versión del primer edil, Jordi Mayor: estoy aquí en una reunión y ha salido tu nombre. ¿Con quién estaba el presidente de la Generalitat o dónde? Sigue siendo otro misterio. Probablemente no fue con su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, que estaba también sin cobertura en un viaje por asuntos privados en Xàtiva, como justificó luego. Es decir, que no estaba ni Mazón, no estaba ni su jefe de gabinete. Por cierto, jefe de gabinete en cuya empresa trabajaba antes de ser jefe de gabinete, le han dado también un contrato de 300.000 euros, aproximadamente 300.000 euros, de dinero público para la reconstrucción, a la empresa del jefe de gabinete. Es que es alucinante, todos pringaos ahí. Mayor declaró públicamente que en esta llamada Mazón ni le habló de la Dana o de la presa de Forata, el alcalde de Cullera, que no le habló de la Dana o de la presa de Forata, de la que se temía que pudiera romperse. No sé en qué estado estaba, pero no era estado de emergencia. Tampoco se sabe quién sacó a colación el nombre del alcalde ante el presidente en esa hora de su agenda, que ha quedado a oscuras, que todavía nos ha dicho dónde narices estaba metido. El diario.es ha contactado a la presidencia de la Generalitat para obtener una explicación, pero han declinado hacer declaraciones. No vamos a hacer comentarios a lo que ya hemos explicado. Pero ¿cómo que ya habéis explicado? Es que no podéis tener menos vergüenza. No hubo mal tiempo. No es verdad, no hubo mal tiempo. Aquí están los datos. Y te dicen, no, ya lo hemos explicado. ¿Cómo que lo habéis explicado? Habéis mentido. Y te han pillado mintiendo. ¿Con quién estaba este señor? Pues lo sabemos todos. Con esta señora de aquí, Maribel Vilaplana. Que solamente escuchar cómo se refiere Mazón a Maribel -5. Hola, 9. te hace sospechar bastantes cosas. ¿Es verdad que sí? De verdad me produce, después de todo lo que sabemos de este hombre, me produce auténtico desagrado verle la cara y escucharle. Yo soy perfectamente consciente del momento en el que estamos. La noche ha empezado fenomenal, porque ha empezado con la aparición de Maribel Vilaplana, que, como todo el mundo sabe, es síntoma de que todo va a ir muy bien. Ya sabéis que en Valencia hay dos tipos de gala: las que presenta Maribel Vilaplana y las demás. Que es tan baboso. En segundo lugar, un aplauso a Maribel Vilaplana. Es tan baboso, es increíble. Es increíble. Es increíble, de verdad. Bueno, pues Maribel Vilaplana resulta que habló, o por lo menos a través de su entorno habló Maribel Vilaplana, y dijo, no transmitió la sensación de que pasara algo, refiriéndose a Mazón. Maribel Vilaplana ha roto su silencio. La periodista que comió con Carlos Mazón el pasado martes 29 de octubre, el día que la Dana arrasó la región de Valencia, ha autorizado a una fuente para contar los primeros detalles acerca de ese encuentro. Y algún día tendrá que hablar ella misma sin intermediarios para explicarnos qué narices pasó en aquel momento. Pero bueno, del que se ha hablado mucho, la catástrofe natural que ha dejado más de 210 muertos. Según informa El País, la fuente autorizada por Vilaplana asegura que la comida se produjo en un reservado al restaurante El Ventorro entre las 3 y las 17:45, y que Mazón habló varias veces por teléfono, aunque el presidente no dio muestra alguna de alarma. Mazón no transmitió en ningún momento que estuviera pasando algo. O sea que el tipo estaba ahí tan tranquilo,
Vilaplana se va a su casa y empieza a ser consciente de lo que ha pasado, afirma la fuente, la periodista. Bueno, entonces dicen que ella ha sido consciente después, que ahí tampoco se había enterado. Por favor, no me metas en esto. Fueron las palabras que Vilaplana pronunció en una llamada posterior al presidente valenciano, la última conversación que mantuvieron después de la comida. No me metas en esto, por favor. Bueno, pues y tanto que la metió, porque mintió de 300 formas distintas hasta que nos tuvimos que enterar de lo que había ocurrido. De la oratoria de Mazón a 2 copas de vino, que dice que había tomado una botella y 2 copas de vino. Ya. Hasta las 6 de la tarde con 2 copas de vino. ¿De verdad nos quieren hacer creer esto? Es que verdad que es horrible. Bueno, y mientras tanto, pues lo que vemos es a este tipejo eliminando el tope salarial para los nuevos miembros del gobierno valenciano, es decir, subiendo los sueldos del gobierno, de su ejecutivo, pues así, tan tranquilo, entregando 34 millones para reparar depuradoras y a empresas ligadas a la corrupción del PP, a Gürtel y demás. Y lo que hemos visto, y esto sí que agarraos porque es alucinante, en el Senado, además de la cumbre antiabortista que vimos ayer, bueno, pues de extra recibimos esto, es a esta senadora del Partido Popular diciendo esta maldita barbaridad. Atención. Señora ministra, debe usted reflexionar sobre su actitud y ser coherente y responsable para recuperar su dignidad. Haga usted como las conselleras Salomé Prada y Nuria Montes, 2 magníficas conselleras que ha perdido la Comunidad Valenciana. 2 magníficas conselleras que ha perdido la Comunidad Valenciana. Recordemos que una de esas conselleras es la de Interior, que dijo que no tenía ni maldita idea que se podía mandar una alerta a los móviles, que no se enteró que se podía hacer eso. Evidentemente una tipa que tenía que ser cesada, que tenía que dimitir. Y la otra, la de Turismo, que es la que tuvo 0 empatía con las víctimas, con los familiares, que les dijo, mejor que no vengáis por aquí, que solo molestáis. Y tuvo que pedir perdón. Y también ha sido cesada. Pero ha sido cesada por el principal actor que debería haber dimitido ya. No, que se piensa Mazón que si cesaba a estas 2 que eran unas sinvergüenzas, a pesar de que ahora estéis escuchando aquí que las reivindique esta senadora del Partido Popular, las cesó pues para intentar escurrir el bulto. No, estas 2 ya se han ido, ya está, los culpables están fuera. No, los culpables no están fuera porque tú eres el principal culpable. Nadie más estaba comiendo en el ventorro, como tú estabas haciendo. Pero inexplicablemente, dice esta señora del Senado, bueno, y ahora atención a lo que viene, que es todavía peor. 2 magníficas conselleras 2 magníficas. Que ha perdido la Comunidad Valenciana. Una pérdida más que se suma a la vida de las 222 valencianos que han fallecido. Pero ¿cómo puedes decir esto? ¿Cómo puedes decir que se han perdido a 2 magníficas conselleras cuando no eran ni magníficas? Y que eso se suma a las vidas de los 222 valencianos fallecidos. Pero ¿cómo puedes tener tan poca sensibilidad? Y además, la tipa no se puede decir que haya sido un lapsus, que lo ha dicho sin querer, que está leyendo esta señora, que está leyendo. Y leyendo quiere decir que esta tontería soberana que acaba de decir, comparando el cese de 2 consejeras incompetentes con la pérdida de vida, con que hayan perdido la vida 222 valencianos, considero que era buena idea como para dejarlo por escrito y después leerlo. O sea, de verdad, la gente no pueden ser más torpes en el Partido Popular. No, más torpes no, es que es demasiado benigno incluso para ellos llamarles simplemente torpes, que son mala gente. Y directamente también tontos. Es que... Las decenas de miles de millones de euros del patrimonio valenciano perdido, de sus agricultores, de sus industriales, de sus comerciantes. El patrimonio de los valencianos, de sus bibliotecas, de sus centros de salud. Justicia. En fin, pues esto es el ridículo que hemos visto en el Senado. Vamos a escuchar aquí a Esther Palomera hablando sobre este asunto. El Partido Popular menor a 25. Cubriendo de gloria con los valencianos. Bien, es verdad que en el desgarro después de la tragedia los afectados no distinguen entre colores políticos, pero es que el recorrido que ha hecho desde el señor que comía en el ventorro en las horas críticas cuando estaba recibiendo alertas a la contratación directa para los trabajos de reconstrucción que ha hecho a empresas condenadas en el caso de la Gürtel, hasta la subida de sueldos de los nuevos miembros del Consell, las declaraciones que estuvo tan desafortunada otra consejera justo los días críticos de la tragedia, las que estuvo absolutamente falta de sensibilidad con los familiares de las víctimas, que les mandó a casa a descansar mientras no sabían dónde estaban sus familiares. Y hoy la guindas, esto ya no es insensibilidad, es indignidad, porque como tú bien dices, no es que haya tenido un lapsus, se haya equivocado. Lo ha leído. Los nervios de la tribuna, no, es que lo llevaba escrito. Entonces, es que ellos consideran que lo han hecho todo bien.
cuando los datos, las cronologías, las alertas que llegaban, los testimonios que hemos conocido de todos los funcionarios que estaban al frente de la gestión de esa crisis, les han dejado completamente al descubierto, ¿no? Y a mí lo que me sorprende es que todavía Mazón pueda permanecer en el cargo y peor aún, que Alberto Núñez Feijóo, o sea, no diga una sola palabra sobre la permanencia de este señor como presidente de la Generalitat Valenciana. Que este tipo siga al frente de la Generalitat no es una cosa que sorprenda. Bueno, sorprende moralmente, obviamente, porque cualquier persona normal, con algo de dignidad, habría salido de ahí, aunque fuese con algo de empatía con la gente. Imagínate haber sido una persona que estaba comiendo en el Ventorro mientras todo se iba al carajo y no sentirte fatal. O sea, para estar 2 meses en la cama llorando que te haya pasado algo así. Por sentir en tu espalda el peso de 222 muertes. O sea, sería algo que cualquier persona le pasaría. Estaría destrozado anímicamente. Tanto que la política le daría exactamente igual en ese momento. Pero bueno, este tipo no solamente es que le da igual eso, sea un sumidero de la empatía, sino que además quiere quedarse ahí activamente. ¿Por qué? Hombre, porque puede gestionar esto que hemos visto antes. Porque puede gestionar las subidas de salarios que le va a dar a todos sus compañeros, porque puede gestionar los millones y millones de euros que se van a poner al servicio de la reconstrucción y donde van a poder meter la mano como les dé la gana, que en el primer mes ya han repartido millones de euros a empresas amigas de la Gürtel, a empresas condenadas también por la financiación ilegal del Partido Popular. Para eso quiere estar. ¿Sorprende? Claro que no sorprende. Están para eso. Se quiere quedar concretamente para eso. Todo lo demás les da exactamente igual, incluso lo que piensen los valencianos de ellos. Y Feijóo no ha dicho nada. No, es que además sí que ha dicho. Aquí se ha equivocado. El Palomera sí que ha dicho. No en contra, por supuesto, ahí tiene razón. Ha dicho a favor. Feijóo salió en una entrevista en Antena 3 a decir: no, el señor Mazón estuvo ahí desde el primer momento. ¿Ahí dónde? Feijóo. ¿Ahí dónde? En el Ventorro estuvo desde el primer momento. Que hay que tener poca vergüenza para atreverse a decir que estuvo ahí desde el primer momento el señor Mazón. Porque es un pelele, Feijóo. Si Ayuso dice algo, Feijóo calla. Si Mazón dice algo, Feijóo calla. Es decir, que no pudieses contra Ayuso, bueno, pues mira, se puede entender visto lo que le pasó al anterior presidente del Partido Popular, que se atrevió a decir algo sobre Ayuso. Con buen criterio, además, Pablo Casado, cuando criticó lo de darle dinero a tu propio hermano desde tu propio gobierno, se lo cargó. Pero que tampoco te atrevas con Mazón, que es ahora mismo el presidente más denostado y con mayor incapacidad de toda España, y que ni siquiera con él te atrevas. Eso simplemente quiere decir una cosa, y es que eres un completo incompetente, eres simplemente un pelele al frente del partido. Eres un pelele al frente del Partido Popular. Veo al gobierno y a sus instituciones y a la izquierda en general cayendo en contradicciones y en bulos y en mentiras. Vale ya de bulos, porque veo mucho nerviosismo, veo mucha manipulación y veo mucho ataque político, demasiado. Vale ya de bulos. Dice el tipo que nos ha colado el principal bulo diciendo que el mal tiempo produjo tráfico, vaya, y por eso no pudo llegar. Y ahora vemos los datos de la DGT, los datos de su propia consellería, y vemos que el que mintió era él. ¿Qué bulos? Mazón. Pedazo de sinvergüenza. Habla del Ventorro. Habla de dónde estuviste. Desde las 6 hasta las 7:30 que llegaste al centro de emergencias. Habla de qué hiciste desde las 3 hasta las 6 que dice que saliste de allí, del Ventorro, de comer con Maribel Vilaplana. El otro día el marido de Maribel Vilaplana ponía tic-tac, todo se sabrá, etcétera, etcétera. Se va a saber. Mazón, estás completamente solo. Y yo no sé, sinceramente, a qué están esperando tanto Compromís como el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana para hacer de una vez por todas la moción de censura a este sinvergüenza, que hay que quitarlo, que hay que echarlo, o por lo menos hay que intentarlo y obligar a toda esta gente a retratarse, porque si Vox vota a favor de que este tipo se mantenga, ¿qué es lo que va a hacer? Pues ya estará todo dicho. Les da exactamente igual la asunción de responsabilidades, les da igual el Ventorro, les da igual Maribel Vilaplana, solo les importa poder estar ahí para repartirse el chiringuito cuando puedan gestionar esos más de 14.000 millones de euros que se han puesto al servicio de la reconstrucción de las zonas afectadas. Esto me genera de verdad un auténtico asco que no... me faltan hasta las palabras. Por eso os pregunto a vosotros qué opináis sobre este asunto. A ver si vosotros podéis definirlo mejor que yo, porque yo ya tanta indignidad sumada una tras otra me produce náuseas.
de verdad os lo digo. Os leo los comentarios, a ver qué opináis y nos vemos en el siguiente vídeo. O la siguiente mentira de Amazon, lo que prefiráis. Adiós.